Hola, bienvenidos. Esta semana en Oboe Academy vamos a trabajar los trinos. Para empezar, ¿qué es un trino? No es más que un movimiento rápido y regular entre dos notas contiguas. Por ejemplo, la ventaja que tenemos en el oboe y prácticamente en todos los instrumentos de viento y con cualquier trino es que ese movimiento solamente atañe a un dedo. Si, por lo que sea, la tonalidad que estéis, la combinación de notas, pensáis que hay que mover varios dedos, por ejemplo, esto lógicamente nunca podría ser un trino. En este caso, pararos a reflexionar o preguntad al profesor si no hay alguna llave o alguna digitación especial que facilite este trino. En este caso, do, re, do, re, do, re, do, re, en lugar de mover, ¿cuántos son? 5 dedos más el de agujero, basta con coger esta llave. Entonces, ¿por qué no la utilizamos siempre? Si es así, es más sencillo. Porque el sonido no es exactamente igual. Vamos a comparar. Ya ves que suena un poquito más abierto, también lo he exagerado para que lo veáis, pero a la velocidad que va el trino no se nota. A veces se trata de una llave expresamente diseñada para esto, o a veces alguna digitación especial. La bemol si bemol, en lugar de hacer... Ya veis que siempre hay una escapatoria. Una vez sabido esto, vemos qué trino tenemos que hacer, hemos decidido qué digitación tenemos que utilizar, vamos a trabajarlo. Y el trabajo, lamento deciros, no es nada nuevo. Lo mismo que hemos hecho otras veces para sincronizar el movimiento de los dedos, para sentir bien la pulsación, pero con la ventaja añadida de que en este caso solo movemos un dedo cada vez, no hay ninguna posición cruzada que implique dos dedos. Pero como en ese trabajo va a ser vital que la pulsación sea correcta. Siempre os insisto, una forma circular de los dedos, que pulsen con la punta, esto se mantiene arqueado, se mantiene flexible, y lo mismo que hacemos para trabajar una escala o cualquier intervalo, va a ser para hacer un trino. Podemos empezar lentamente. Por ejemplo, con este. Podemos añadirle un ritmo. Pero siempre estoy manteniendo esa misma pulsación. Y una cosa importante, pulsando bien hasta el fondo de la llave. He escogido esta, no es la más sencilla, solo se mueve un dedo, lógicamente, pero es un poco pesada esta llave. Tiene que mover todo esto, y si no presto atención, me puede ocurrir esto, que me queda medio camino, que aunque toco la llave, no la acabo de bajar. Por eso, cuando hagamos así con ritmos, una velocidad lenta, pero con ritmos, vamos a ser bien conscientes de esa pulsación. Lo mismo ocurre con este. Es la llavecita que os he dicho, parece muy sencilla, pero también tiene esta correspondencia que tiene que llegar hasta aquí. Aquí. Para abrir este agujero. Si no pulso bien, entonces me puedo quedar a mitad de camino. Tengo que lanzar bien el dedo para que pulse bien. Lo mismo con los demás. Otras son más sencillas. Esta, por ejemplo. Hacemos ritmos diferentes, cuidando que siempre sea regular. No hay cosa más fea en un trino, disculpa que lo diga, que una vez que empezamos se ralentice, luego vuelve a acelerar, que sea irregular. Esto en una obra no quedaría nada bien. Tenemos que controlar esa velocidad del trino para que nosotros seamos quien decide. Lo hacemos un poco más rápido y un poco más lento. Esta digitación es fácil, esta también. Por ejemplo, esta no lo es. Es un trino bastante torpe. ¿Por qué? Porque también, al igual que hemos dicho con esta, es una llave pesada, aún mucho más. Porque tiene que mover, ya veis, aquí tiene que tapar, tiene que levantar. Aquí es aún más importante pensar en esa pulsación para no quedarme a medio camino, como he hecho en este último ejemplo. Por último, yo recomendaría que partiendo de una tesitura cómoda, puede ser este La, que me estoy cogiendo como inicio, practicaréis los trinos a la misma velocidad, sea cual sea el intervalo. Sea lo que sea,
para que no se note una diferencia cuando tenemos una digitación un poco más pesada, un poco más complicada que otras. Seguiremos hablando de este tema.